Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, San Pío X, Santa Filomena. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Queridos fieles, hoy estamos celebrando uno de los más grandes misterios que tiene nuestra santa fe católica, el misterio de la Santísima Trinidad, de Dios uno y trino, uno en substancia y trino en personas, un solo Dios verdadero, más tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este domingo la Iglesia lo dedica especialmente para honrar a la Santísima Trinidad, al único Dios verdadero. Si bien realmente, si uno se fija y analiza, durante todo el año litúrgico, en todos los domingos, en todos los días, todos los oficios del breviario, siempre está todo encaminado a la Santísima Trinidad, a honrar y glorificar, porque a ella se dirige el culto. El culto se dirige a Dios, y Dios es la Santísima Trinidad. Por eso tanto que se repite siempre en todo lo que es la liturgia, esa oración tan cortica que todos sabemos y rezamos de memoria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, etc. Porque todo el culto es para la Trinidad Santísima. Y este es un dogma fundamental de nuestra fe, pues versa sobre Dios mismo, sobre quién es Dios. Dios es la Santísima Trinidad. Es un misterio que sobrepasa nuestras capacidades y que solo conocemos por revelación. En verdad nos sobrepasa, que sea uno y tres. Uno en substancia, en naturaleza, y tres en personas, realmente distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, son distintas, más un solo Dios verdadero, una sola naturaleza divina. Si Dios no nos revelara este misterio, jamás podríamos llegar al conocimiento de Él. Podemos con nuestra inteligencia, con un sano uso de ella, de buena y verdadera filosofía, llegar al conocimiento de la existencia de Dios a partir de las cosas, de los entes existentes, y llegar también a conocer que Dios es remunerador, que premia a los buenos y castiga a los malos. Pero con las solas fuerzas de la razón, jamás se nos hubiera podido siquiera ocurrir pensar en la Trinidad, que en esa única naturaleza hubieran tres personas distintas que comunican en ella. Sin embargo, esto, que nos sobrepase este misterio, no quiere decir que sea irracional, como falsamente nos acusan y atacan los racionalistas y en general las falsas religiones que no aceptan esta verdad. ¿Cómo va a ser 2 y 3? Eso no tiene sentido, es ilógico. Falso. No es irracional, sino que es un misterio suprarracional. Es decir, está por encima de nuestra razón. Pero eso no significa que no tenga sentido, o que sea falso, o que sea mentira. Y no debe espantarnos que el misterio de lo que es Dios en sí, de su vida íntima divina, nos escape y no podamos comprenderlo. Y con mayor razón si consideramos que hay muchas cosas naturales,
muchas cosas terrenas de este mundo que también nos escapan y nos sobrepasan y no las entendemos. ¿Cuántas cosas naturales de este mundo que la ciencia no ha logrado todavía explicar satisfactoriamente? Se dan teorías, tesis, viene otro científico y tira la del anterior y propone otra explicación y siempre va en cambio, teoría mejorando. ¿Cuántas cosas del universo que ignoramos? Que son cosas materiales, corporales, que caen bajo nuestros sentidos, que es nuestro medio de conocer las cosas a través de los sentidos. También cuántas cosas que vemos, que conocemos, nos damos cuenta de cómo funcionan y sin embargo, en el fondo, no comprendemos sus causas últimas. ¿Por qué son así? ¿Por qué? Por ejemplo, yo sé que si planto una semilla y le echo agua y estoy pendiente y le da sol, va a ir creciendo y va a ser un árbol hermoso. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que esa cosita tan pequeña tenga esa virtud de... Sí, nos dicen cómo funciona, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Y nos escapa. Porque la ciencia nos explica cómo funciona y tanta temperatura y echarle tanta agua y no sé qué y no sé cuánto, pero ¿por qué? ¿Por qué agua y no otra cosa? Entonces nos escapan muchas cosas de este mundo. Y eso no significa que sean falsas, que sean irracionales. También es parecido a como cuando entre los hombres alguno es de mayor ingenio que otro. Por ejemplo, un gran matemático, de esos cuya cabeza es una calculadora, que dan miedo. Imaginemos que él intentase explicar operaciones matemáticas y cálculos diferenciales complicadísimos, esos que solo ellos entienden, a una persona sencilla, analfabeta, del campo, alguien que apenas o nada de estudio tiene. Evidentemente que ésta no va a entender, pero nada, absolutamente nada, y tal vez hasta piense que no tiene sentido lo que le dice el gran matemático, que es una locura, eso no, X igual Y y esto y no sé qué, y miles de cosas ahí. Y sin embargo, el matemático está en toda la razón, y no es falso lo que dice, sino que sobrepasa la capacidad intelectual de esa persona sencilla, que no comprende esas cosas. Y así pasa con nosotros también con este misterio. El misterio no es irracional, no es ilógico, es muy lógico. Lo que pasa es que nosotros no lo comprendemos. De hecho, solamente Dios lo comprende, ni siquiera los ángeles. Para poder entender este misterio, hay que ser Dios mismo. Solo Él comprende cómo se da esa realidad. Como decimos, ni los ángeles lo entienden, tampoco los santos. Ellos en la gloria, en el cielo, lo ven. Ven a Dios uno y trino, ven al Padre, ven el Hijo, ven el Espíritu Santo. Ven cómo es un solo Dios, pero no comprenden cómo eso sea. Y aunque no podamos comprender este misterio, lo creemos por la autoridad de Dios que nos lo revela. Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Ese es el fundamento, en realidad, de todas las verdades de fe, por lo cual las creemos. No porque nos parezca, nos convenzan, digamos, sí, tiene mucho sentido, mucha lógica. No, sino porque Dios es quien lo revela. Y Dios no puede engañarse ni engañarnos. Y este dogma es importantísimo, pues, como decíamos, en él Dios nos revela su vida íntima, las relaciones de origen
entre las divinas personas, que son lo que las distingue realmente entre sí. El Padre, que es ingénito, engendra desde toda la eternidad al Verbo, su Hijo, y de uno y otro procede desde toda la eternidad, por vía de expiración, el Espíritu Santo, comunicando todos en la misma naturaleza divina, de modo que son un solo Dios verdadero. No son tres dioses, sino un solo Dios. No son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Y sin embargo, el Padre, como decíamos, no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino que son tres personas realmente distintas entre sí y un solo Dios verdadero. Y este es el magno misterio que hoy contemplamos y adoramos. Es el único Dios verdadero, la Santísima Trinidad, por lo cual podemos fácilmente ver la gran malicia y mentira del llamado ecumenismo que vemos hoy en día tan en boga. Esa falsa unión de las diversas religiones bajo la excusa falsa de que todos adoramos al mismo Dios, pero de diferente manera. Falso. Dios es la Santísima Trinidad. Y que yo sepa, los judíos no adoran a la Trinidad. No reconocen a Cristo como Dios. Antes blasfeman de Él. Los musulmanes tampoco. Y si miramos cualquiera de las falsas religiones, ¿cuál cree en la Trinidad de personas en Dios? Ninguna. Solo la Iglesia Católica, la única y verdadera, la fundada por Cristo. Ella es la que adora al Dios verdadero. Y así, este ecumenismo, condenado por el Papa Pío XI, Mortalium Animos, en 1928, es sumamente injurioso a la Santísima Trinidad. Y es una de las señales de que estamos en los tiempos finales. Pues en el Apocalipsis, como ya les hemos enseñado en más de una oportunidad, está profetizado que habrá una gran religión única mundial que llevará a la adoración del anticristo y tendrá su falso profeta. Y evidentemente que el paso o camino a preparar eso es todo este falso ecumenismo. Es de buscar esa falsa unión de las diversas religiones, porque todos lo importante es creer en Dios. Dios es el mismo. No importa cómo le reces, cómo creas que es, con tal que creas. No, sí importa cómo creamos que es, porque Él mismo se ha revelado. Está en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia. Dios es la Santísima Trinidad. Y fuera de esa fe es imposible alcanzar la salvación. Y eso es enseñanza de Santo Tomás de Aquino, que hace falta la creencia explícita en el dogma de la Trinidad de personas en Dios y de la encarnación del Verbo, de Jesucristo, Dios nuestro Señor, para obtener la salvación. Entonces, falso ese ecumenismo y un signo apocalíptico. Y es tanto más apocalíptico cuanto que vemos que esto es propiciado por lo que hoy en día, en apariencia, sería la Iglesia Católica, que realmente es la falsa iglesia que ha sido usurpada y ocupada por los modernistas, con todo, propagando todo ese falso ecumenismo, esa falsa unión de las religiones. No buscar más la conversión,
como antiguamente se hacía, de los que están en falsas religiones a la religión católica, y de que los que se han salido, los disidentes, los protestantes, los cismáticos, ortodoxos rusos, griegos, etcétera, vuelvan al seno de la iglesia donde salieron, sino que quédense allí, no pasa nada. Todos juntos recémosle a Dios. Falso. Ya dijimos, solo Dios es la Santísima Trinidad y Él solo quiere ser adorado en la iglesia que Él ha fundado, la Iglesia Católica. Entonces, tanto más catastrófico lo que vemos, cuanto que es propiciado por las falsas autoridades, las reuniones ecuménicas de Asís, que alguna vez ya hemos mencionado y hablado de ellas. Esas magnas reuniones de todas las religiones, o las principales del mundo, hechas en Asís e ideadas y propiciadas ¿por quién? Por el Vaticano, por Juan Pablo II. Realmente una barbaridad. En una de ellas, no me acuerdo si la primera o la segunda, una estatua de Buda puesta sobre un sagrario. Pero es que estamos locos. En los primeros siglos, los católicos muriendo por no poner un grano de incienso al César, al imperio, a la adoración de las falsas divinidades, por no poner un grano de incienso, nomás eso les pedía, pon ahí, no pasa nada. Morían antes. Y llegó Vaticano II, nos infestó el modernismo y reuniones ecuménicas, Vaticano II, Asís, las 3 grandes reuniones de Asís. Y eso evidentemente, como decimos, es una injuria a la Santísima Trinidad. Es un insulto. Y tanto más grave cuanto que viene en apariencia los que deberían ser los primeros en estar en contra de eso y proclamar que la Santísima Trinidad es el único Dios, el único que hay que adorar. Por donde vemos también y nos damos cuenta de que estas supuestas autoridades que promueven todo ese ecumenismo falso y condenado por la Iglesia, realmente no son verdaderas autoridades de la Iglesia Católica, no son verdaderos papas, porque van contra la doctrina de la Iglesia, enseñan un evangelio distinto. Concluyendo, queridos fieles, el día de hoy veneremos especialmente a la Santísima Trinidad y amémosla, porque es nuestro Dios. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y también procuremos especialmente hacer en este día en particular, pero también todos los demás días, actos de reparación. Porque como decíamos, la Santísima Trinidad es injuriada, es blasfemada, primeramente por los incrédulos que la niegan, que se burlan de este dogma. También las falsas religiones que hacen lo mismo. Y en segundo lugar, por aquellos que en apariencia la profesan, pero la denigran, al rebajarla con ese falso ecumenismo al nivel de las falsas religiones, poniéndola en pie de igualdad con los falsos credos, las falsas deidades. Busquemos reparar con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, en alguna medida, esa grave injuria que se hace a nuestro Señor y Dios, la Santísima Trinidad. Y pidamos a María Santísima que ella nos afiance en esta verdad, en este dogma, y nos ayude a perseverar en esta fe, sin la cual es imposible alcanzar la salvación. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.